Buenas noches chicos. En esta ocasión traigo el último ejercicio ya de la unidad uno ya, o de la primera parte para la preparación de la prueba, que son los circuitos magnéticos. Y en esta ocasión les traigo el ejercicio 1.8 del Chatman, que tiene el siguiente enunciado. Ya, nos muestra un núcleo con tres columnas, que tiene una profundidad de 5 centímetros, muy similar a los casos anteriores. Tiene una bobina que tiene tantas vueltas, que en este caso son 100, donde está pasando una corriente de 2 amperes. Además, se debe suponer una permeabilidad relativa constante de 2000 y nos piden las siguientes consultas. Nos dicen que cuánto flujo se necesita o existirá en las tres columnas del núcleo. Nos piden también la densidad de flujo en cada una de ellas. Y además nos dicen que en el entrehierro va a haber un incremento del área efectiva por efecto marginal. Entonces, ya sabiendo todas estas tres preguntas que se nos piden, y con la práctica que tenemos de los anteriores ejercicios, déjenme ver si me raya el lápiz. Sí. Ya sabemos los primeros datos que nosotros debemos sacar, que son los valores que nos da el propio enunciado. Nos da un musu R de 2000, ¿cierto? Nos da una n vueltas de 100. Nos dicen que hay un aumento del área efectiva de un 5%. Ah, de un 5%. Y también nos da una corriente de 2 amperes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a obtener ¿cómo es que se llama? La densidad de flujo que nosotros requerimos? Nosotros, para poder llegar a optar o llegar a la densidad de flujo, que es la letra B que todos conocen ya, de los ejercicios anteriores, primero tenemos que sacar el flujo magnético. El flujo magnético, recuerden que lo denotamos con la letra Phi. Para nosotros llegar a ese flujo magnético es necesario obtener la reluctancia. Que recuerden, la reluctancia es el análogo de la resistencia en los circuitos eléctricos, o sea, en los circuitos magnéticos. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros lo que debemos hacer es dividir este núcleo que nosotros tenemos por acá, todo este núcleo, todo este núcleo ferromagnético, dividirlo en diferentes secciones para obtener sus valores de reluctancia. Como saben, la reluctancia, que es R, va a ser igual a L dividido en el área por mu sub 0, ¿cierto? O el o por mu, más que nada. Los datos importantes a considerar es que en este caso tenemos un gap que debemos considerarlo acá. Tenemos áreas que son casi iguales que esta y esta, por lo tanto, y tenemos esta, obviamente. O sea, al ojo ya podemos ver que tenemos cuatro áreas efectivas con las que trabajar, que pueden ser diferentes o iguales dependiendo de cada caso. Ya. Lo primero va a ser segmentar las áreas. ¿Qué es lo que hice yo? Yo segmenté esta área. Esta la segmenté como R1, ¿cierto? Por la pie azul. Esta la segmenté como R2. El gap quedó segmentado como R3. Y obviamente el último área, que es la que tenemos por aquí. Ahí me quedó un poquito chueco, pero se entiende. Es R4. Entonces con eso nosotros ya podemos operar nuestro circuito. Bueno, quizá no voy a darme muchas vueltas en el tema del desarrollo del circuito porque ya con los ejercicios que hemos hecho, ya con lo que han estudiando ustedes, ya tienen bastante práctica. Entonces nos tiramos a calcular la reluctancia. R1, recuerden, es la longitud 1 dividido en mu, donde mu es mu sub r,
por mu sub 0, ¿cierto? Por el área efectiva 1, ¿cierto? Por lo tanto, el área efectiva 1 que nosotros tenemos son los 25 de este lado, los 25, la mitad, los 25, los 25, la mitad, la mitad, la mitad y la mitad y los 25, ¿cierto? Eso nos asciende a un valor de 1,08, ¿cierto? Recuerden, la mitad de 9 de este costado, la otra mitad de 9 de este costado, los 25 de acá, la otra mitad de 9 de acá, la mitad de 9 de acá, los 25 de acá, la mitad de acá, o sea, la mitad de acá, la mitad de acá, la mitad de acá, la mitad de acá, la mitad de acá y la mitad de allá. Entonces con eso ya tenemos todo nuestro núcleo segmentado y podemos trabajar libremente, sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, hacemos la suma, llegamos al 1,08 por 2000, que es el mu sub r, por 4pi por 10 a la menos 7 por 5 por 9. ¿Ya? Nos vamos a la calculadora. 1,08 dividido en 2000 por 4pi por 10 a la menos 7 por 5 por 9. Eso nos da un valor de 9,55. Bueno, tiene valores en el orden de los por día a la tanto. Por lo tanto, nos quedaría 95,5 por 10 a la 3, ¿cierto? Y eso es amper por vuelta partido Weber. Esto es la reluctancia 1. Ahí llegamos a la reluctancia 1. Pasamos a la reluctancia 2. La reluctancia 2, como dijimos, es el tramo que nosotros tenemos en este sector, que sería la mitad de acá, el total y la mitad, ¿cierto? Usamos el lápiz de nuevo, sería la longitud 2 por, recuerden, mu sub r por mu sub 0 por el área efectiva 2, ¿cierto? Como esto es la mitad, sería la mitad del 9, los 25 y la mitad del 9. Eso lleva un valor de 34 o 0,34, como le acomode. ¿7 por 15 por 5? Ese valor es igual a 18, no, 18,10, o sea, 18 por 10 elevado a la 3 amper por vuelta partido Weber de nuevo. Y esta es la reluctancia 2. ¿Cierto? Y por último, ¿y por qué digo por último? Porque la reluctancia 1, recuerden, es igual a la reluctancia 4. Entonces, acá vamos a suponer que, ahora vamos a escribir más abajo, primero calculemos la 3, que es la longitud 3, dividido, me quedó feo eso, igual, en el mu sub 0, por el área y por el área, ¿cierto? Lo vamos a notar un poco más allá. En el mu sub 0 por el área 3, ¿cierto? ¿Qué tenemos en el mu sub 0? Tenemos los 0,05 que nos da el enunciado, que es la medida del gap, por los 4pi por 10 a la menos 7 por el área efectiva de aumento, que nos dicen que el área efectiva en el interior aumenta un 5%, por 5 por 15.
Disculpen que haga el 15 así, pero así me sale el 15. Ese da un valor de 50,5 por 10 a la 3 amperes por vuelta partido Weber. Y ese es R3. Entonces ya tenemos R3. También si me escuchan un poco bajo es porque estoy un poco resfriado. Con ese R3 ya estaríamos listos porque habíamos dicho que R1 es igual a R4. Por lo tanto, R4 vale 95,5 por 10 a la 3 amperes vuelta por Weber, partido Weber. ¿Cierto? Recuerden, solamente esto se puede operar o se puede hacer cuando las gráficas, o sea, cuando los diseños lo permitan. En este caso tienen las mismas medidas de este lado y de este lado se puede hacer. Ya. Con la reluctancia ya hecha, a nosotros nos toca sacar el ejercicio, nos toca sacar la reluctancia total de nuestro ejercicio que estamos desarrollando. Como yo les dije, o les había enseñado, se puede hacer con una suma de resistencia equivalente, pero casi siempre queda de la misma forma. Por lo tanto, lo que pueden hacer ustedes es hacer el dibujito, que es la distancia total es dos puntos. La resistencia R1 que tenemos de este lado, ¿cierto? Las dos resistencias en el medio. Y por último la resistencia de este lado. De este lado y de este lado, ¿cierto? Donde es R1, este es R2, R3 y R4, ¿cierto? ¿Cómo sacamos el equivalente total? R total, R total va a ser igual a R1, igual que el caso que habíamos visto anteriormente, casi siempre se repiten los mismos casos con las resistencias. R2 más R3 por R4 por R4 por R2 más R3 más R4. Sumando todos los valores, o colocando todos los valores más bien, R total es igual aquí a 95,5 por 10 a la 3 más 18 más 50,5 por 95,5 dividido en 18 más 50,5 más 95,5. Entonces, acá ustedes, como con la nota, no puse el por 10 elevado a la 3, pero al final da lo mismo porque da el mismo valor, solamente se le agrega 135,4 por 10 a la 3 amper vuelta Weber. Ese es R total. Y con eso estaríamos con el R total. Me quedo medio feo, pero listo. Ahí estaríamos con el R total. Entonces ahora toca sacar los flujos magnéticos. ¿Cómo sacamos los flujos magnéticos? Con la fuerza magnética, dividiéndola por la reluctancia magnética, que es otra fórmula que, bueno, vamos a anotarlo aquí. Ahora se halla
los flujos magnéticos magnéticos. Ya, pero ¿qué les he enseñado yo durante las últimas ayudantías? Que no es necesario sacar los flujos magnéticos del lado, de estos lados, porque si nosotros sabemos el flujo magnético de este lado donde está la espira, podemos saberlo todo ya. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero repetir siempre y que les vuelvo a decir siempre? Si ustedes sacan el flujo magnético de la espira, van a saber todo el flujo magnético que circula por toda la estructura. Por lo tanto, es ahorrar trabajo. Eso quiere decir que el flujo de la izquierda va a ser igual al flujo total. ¿Cierto? ¿Cómo sacamos el flujo total? Con la fuerza magnética. Con la fuerza magnética. eh, bueno, quizá a algunos les gusta colocar esa nomenclatura, que es así bonita, dividido en el R total. Acá es N por I y acá es R total, ¿cierto? ¿Cómo va a quedar eso? Se me fue la idea. Phi total es igual a 100. Son 100 las vueltas si no me equivoco. Sí. Por 2, ¿cierto? Dividido en los 135,4 por 10 a la 3, ¿cierto? Y eso nos va a dar un valor de 1,4771 por 10 a la menos 3 Weber. Entonces, con eso tenemos el flujo total. Ahí tendríamos el flujo total. Con el flujo total ya podemos sacar los flujos del centro y ya podemos obtener toda la información que nosotros requerimos, porque obviamente también tiene que sacar qué flujo tienen a la derecha y qué flujo tienen a la izquierda. Eso es importante. Siempre hay que sacarlos los de estos costados, idealmente, los de la derecha, los de la izquierda y los del centro, que son los costados más importantes. Y además, bueno, en este caso lo pedía el ejercicio, pero ustedes tienen que considerarlo. Siempre se debe considerar eso. Ya. ¿Qué necesitamos para sacar el flujo del centro? Yo les enseñé que hay una fórmula que nos permite sacar el flujo del centro, o de cualquier forma, que es con la reluctancia y con el flujo total. Entonces, con lápiz azul, para hallar el flujo del centro, se usa aquí se usan las reluctancias calculadas. Entonces, digamos 2 puntos y operamos. Para el flujo del centro, nosotros tenemos que ver implícitamente qué reluctancias se están ocupando, ¿cierto? Para el flujo del centro se están ocupando R2, R3, claro, se está ocupando todo lo que llega acá, pero desde acá se está proporcionando todo el flujo. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Es de donde se aproxima el flujo, que es R4, más la suma donde llegan, que es R3 más R4. Obviamente R4 porque retorna el flujo después. Ah, y obviamente todo eso multiplicado por el flujo
total. Por el flujo total. ¿Cómo nos va a quedar? 95,5 y en 18 más 50,5 más 95,5. Eso me va a llegar a un valor de, bueno, ahora se me olvidó poner en la multiplicación, 1,47, que es el flujo total. 71 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Y eso me va a hacer llegar a un valor de 860, ¿cierto? Por 10 a la menos 6 Weber, ¿cierto? Y ese es el flujo del centro. Bueno, y el flujo total, recuerden que el flujo total es igual al flujo de la izquierda. Al flujo de la izquierda. Por lo tanto, ya lo tenemos también. Y ahora solamente restaría sacar el flujo de la derecha. ¿Qué flujo de la derecha? El flujo de la derecha y el flujo de la derecha va a ser lo que se aproxima, de este lado para acá hasta donde llega, ¿cierto? Y como de nosotros habíamos dicho que donde se aproximan de todo, acá tenemos la suma de lo que se aproxima, que es R2 más R3, más la suma de estas tres reluctancias implicadas. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar R2 más R3 dividido en R2 más R3 más R4, ¿cierto? Y todo eso por el flujo total. Eso me va a quedar un valor de 18 más 50,5 más 18 más 50,5 más 95,5, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por 1,47, 71 por 10 elevado a la menos 3. Bueno, se me va a quedar un poquito juntito ahí. Por lo tanto, el flujo de la derecha va a ser igual a 616,9 por 10 a la menos 6 Weber. Entonces ya tenemos el flujo de las tres columnas, ya tenemos la mitad del ejercicio bueno. Tenemos el flujo de las tres columnas solicitadas. Ahora toca sacar las densidades. Por último, toca hallar las densidad de flujo. ¿Cómo se halla la densidad de flujo? El flujo o phi va a ser igual a V por A, ¿cierto? Para cada caso, comenzamos primero con el caso del lado izquierdo, que sería B izquierdo. Izquierdo va a ser igual al flujo del lado izquierdo, que recuerden es igual al flujo total, que 1,4771 por 10 elevado a la menos 3, dividido en el área efectiva de ese lado, que eran 9 por 5, ¿cierto? Me quedo un poquito separado, lo vamos a colocar más centrado.
Y eso me va a dar igual a 328 por 10 elevado a la menos 3 Tesla. Y ese es el B izquierdo. B del lado izquierdo. B derecho ahora. El B derecho igual al flujo del lado derecho, que son los 860 por 10 a la menos 6 dividido en 15 por 5. Y eso me va a dar un total de 114,6 por 10 elevado a la menos 6 Tesla. Y eso va a ser igual al flujo derecho. Y por último el flujo del centro, o el centro, que igual ahí había que sacarlo. El flujo del centro va a ser igual a los 6,16 que habíamos calculado de... O sea, la densidad de flujo del centro va a ser igual a los 616,9 por 10 a la menos 6 por 9 por 5. Y eso me va a dar un valor de 137 por 10 a la menos 3 Tesla. Y ese es el flujo del centro. Y con eso, el ejercicio está listo. Entonces, no sé, miren, nos sobró caleta de plana. Toda esa plana nos sobró. Pero, ¿qué es los datos importantes? Aprender a hacer los circuitos de reluctancia. Aprender cuándo sacar cuánta reluctancia hay. Ver implícitamente en cada uno de los ejercicios cuántos tramos de columna hay. Incluso el ejercicio en sí pedía decía que habían 3 columnas. Más el gap, que siempre el gap es como otra columna más. Si les piden densidad de flujo, den por hecho que tienen que sacar el flujo magnético. Y eso sería. Para sacar finalmente la densidad de flujo, ocupan esta fórmula, que flujo es igual a V por A. Y con eso ya están al otro lado porque ya es aplicar fórmulas básicas ya y no tendrían ningún problema. Fíjense bien en los valores de los resultados porque estos ejercicios dan mucho problema. Yo antes de hacerlo para la identidad he tenido problemas con los decimales y cosas así. Fíjense en lo que colocan en la calculadora y con eso estarían. Ya, yo creo que con eso estamos por esta parte ya de la prueba, que es de circuitos magnéticos. Ya el próximo video sí o sí va a ser de transformadores, que ya tengo preparado un ejercicio ya, transformador en reductor, que lo más probable es que salga algo muy parecido a la prueba, donde tengas que hacer el SK o LBK. Pero eso, chiquillos, espero que estén bien y eso. Chao.